Maitei mba'éichapa pendekaru pytu, mba'éichapa peimemba temimbo'ekuéra pendekatupyryjoa, pendepyahu asy. Avy'aite aimejeymahaguére chemopy'arory aijeymahaguére penendive ko árape ajépa. Are iriréma jape ambue arapokõindýpe ñaimekuri oñondive jajokua ñepyrũ jahávo hesékuri ha ko'ág̃a jajokua po'ãmie hag̃ua jahávo ko'ág̃a jajaguerekojeýma ñanembo'epy ha'évahína ñe'ẽ guaraniete ajépa ko ñane ñe'ẽ guarani he'ẽmby asýva ha ko ñande mbo'ehávo guasukuéra rupive jaikuaavéta jahávo oñemomba'eguasumavoi ñane ñe'ẽ guarani ha upéicha rupi oñembo'ékuri mbo'ehaokuérape ha ko'ág̃a mbo'ehávo guasúpe oñembo'ejeyýmavei ñande mbo'ehávo guasu filosofía hérava ajépa oje'e ombotuicha hag̃ua ñane ñe'ẽ avei ha upéicha avei ohendu rupi ha ojapo rupi pe ley guasúpe he'íva pe artículo 77 ha 140 pe he'íva ambue árape ñañomongetahague ajépa pe he'ihápe ñandéve mitãnguérape oñembo'évarã hogagua ñe'ẽte'épe iñepyrũva mbo'ehaópe ha upéicha avei ajépa he'i ñandéve artículo 140 pe he'i ñande avei ajépa ñane ta Paraguay ha'ehápe teĩ tetã hembikuaa aranduhetáva ha oguerekóva mokõi ñe'ẽ ha upéicha rupi ñande mbo'ehávo guasu filosofía omotenondémavoi ha temimbo'ekuéra oĩva guive ha og̃uahẽva guive hyepýpe ombo'éi chupekuéra ha ombokatupyrýmako ñe'ẽ porãite rehe. Ko árape ñañomongetáta jahávo ajépa ñane ñe'ẽ guarani rehe ha ñane ñe'ẽ guarani jaikuaa porãve hag̃ua ajépa jaikuaavarã mamoitépa heñói mamóguipa ou pe hekovekue oñepyrũ ypy guive ko'ag̃aite peve jahechávarã mba'eichaitépa ha mamoitépa oho péicharõmante jaikuaa porãvéta ñane ñe'ẽ ha jahayhuvéta pe ndajaikuaa porãiva niko ndaikatúi jahayhueteívo ha ko'ág̃a ñañepyrũta jahayhu porãve hag̃ua jaikuaa porãta avei ñane ñe'ẽ guarani iñepyrũete guive. Hoy estaremos nuevamente con la materia lengua y literatura, lengua guaraní. Guaraní he'iva chupe ajépa. Hoy estaremos con nuestra materia guaraní en la carrera de psicología, segundo año. Estaremos analizando y fortaleciendo nuestro idioma, así como reza la Constitución Nacional en su artículo 140 y artículos 77 y 140, en donde dice, ¿verdad?, de que el guaraní a los niños se le debe de enseñar en su idioma materno. Y también así en el artículo 140, donde dice que el Paraguay es un país bilingüe y pluricultural y que tiene dos idiomas, que son guaraní y el castellano. Por lo tanto, para manejar mejor nuestro idioma y para ir conociendo mejor y amar lo nuestro, para conocer mejor debemos de empezar de la historia. Es por eso que hoy nuestro tema abarca la lengua guaraní en los distintos momentos de la historia nacional. Aquí, para entender mejor, nos abocamos a dividirlo en época. Primeramente tenemos la época precolombina, después tenemos la época de la conquista y colonización, la época de la independencia, la época del doctor Francia, la época de Carlos Antonio López. Entonces dividimos de esta manera. ¿Qué pasó con el guaraní en las distintas épocas? Sobre eso estaremos hablando en esta oportunidad. Cuacopa un meño mongetata en español cuera ombo ve guarere paepa y coñaneñe guaraní. Aquí estaremos analizando la época precolombina, antes de la llegada de Colón. Entonces, ¿qué ha sucedido? Según las investigaciones realizadas por la doctora Blanca Zúñiga, en el Paraguay actual aún existen descendientes de 3 corrientes migratorias. Entonces,
Dentro de esa corriente encontramos que llegaron al Paraguay los australoides, que llegaron del Polo Sur a Tierra del Fuego, Argentina sería, y también de allí pasaron al continente, ¿verdad? Y luego tenemos segundo sería, ¿verdad? Segundo serían los protos siberianos, que llegaron por el estrecho de Bering. Y por último tenemos los protos malayos, que habrían llegado en grandes canoas desde Malasia y Polinesia hasta la costa del Mar Caribe. Según esta autora, los guaraníes corresponden a la última corriente citada, o sea que somos de los descendientes de los proto-malayos. Geográficamente ocupaban el norte y el este de la América Central e Insular, en el litoral del Océano Atlántico, dice. Así dice la doctora en sí. Según ella, con este grupo vinieron varias parcialidades, y todas estas parcialidades, tanto Lombriá guaraní, Lopaita Utená, Chiripá, Aché Guayaquí, los guarayos, todos ellos hablaban, todas estas parcialidades citadas, usaban como medio de comunicación el guaraní, pero lógicamente con algunas variaciones fonéticas. Cada grupo, cada etnia, cada parcialidades hablaban un guaraní semejante, fonéticamente en el sonido y morfosintácticamente también. ¿Qué significa eso? Significa que existen algunas variaciones, algunos cambios, como que cada grupo eran independientes y tenía su forma peculiar de conversación. Entonces, por eso es que nosotros pronunciamos, los paraguayos que conocemos la grafía del guaraní, pronunciamos de una manera y los mbuyá pronuncian de otra manera, y es muy semejante, pero tienes alguna ínfima, finísima diferencia. Pero los guarayos hasta inclusive a veces tienen morfológicamente o de forma ya varía. Por eso podemos citar la palabra y piedra en castellano, en español. Los paraguayos nosotros decimos itá, los mbuyá guaraní dicen itá, de la misma forma. Y los guarayos dicen ita. Tigre, se dice, los paraguayos nosotros decimos yaguareté, también los mbuyá dicen yaguareté, pero los guarayos ya dicen morfológicamente ya cambia, yaguar, dice, ¿verdad? Al viento nosotros decimos ibutú y también los mbuyá dicen ibutú, pero los guarayos dicen ibutu. Cambia la carga de voz, cambia de lugar. Entonces, la palabra ir, ajá, nosotros los paraguayos decimos ajá, pero los mbuyá guaraní dicen ah, curi, cue, derogape. ¿Veis? Así pronuncian. Pero los guarayos ya dicen aso a la palabra ir. Ver, ajesá, aesá. Aseyat dicen los guarayos. Y así sucesivamente existen algunos cambios fonéticos y morfológicos en el idioma, de acuerdo a cada parcialidad, a cada grupo, a cada etnia. Cuapi eta español cuera o uñe no guare ñanenetame un guare oño monguetañe peron jau oye yuon guare oye yapoñe peron la tabacuera. Época de la conquista y colonización. ¿Qué sucedió en la época de la conquista y colonización?
según los estudiosos, los primeros contactos al inicio, el contacto inicial hispano-guaraní fue amistoso, en donde estuvieron los conquistadores conversando y buscando la forma para sobrevivir. Era necesario hacer negociaciones y encontraron una apertura con los caciques Cupiratí, Boquiracé, Mairarú y otros caciques guaraní. Entonces empezaron los guaraníes españoles, encontraron un punto en donde se entendían, encontraron que compartían el mismo objetivo. Uno podían hacer la búsqueda del camino para llegar al Perú, y otros la lucha contra el tribu chaqueño, que muchas veces ese tribu quería acaparar o tomar toda la cuenca de los ríos. Entonces los guaraníes, para pescar y también para hacer su cacería, no podían llegar a la vera del río. Entonces era necesario hacer esa lucha, ¿verdad? Y también la búsqueda de los metales preciosos de los incas. Entonces, en señal del pacto, los guaraníes entregaron a los españoles sus hijas y sus mujeres, y con el cruce de sangre se produjo la amalgama hispano-guaraní, y así nació la nación paraguaya, y se origina al mismo tiempo también el bilingüismo paraguayo. El guaraní y el castellano se han encontrado. Los conquistadores españoles llegaron también con ello sacerdotes franciscanos y jesuitas, que fueron los grandes colonizadores, que realmente empezaron a crear ciudades o pueblos. Los franciscanos ponían siempre los nombres, todos los nombres en guaraní, Tomatí, Yaguarón, y así, ¿verdad? Así también los jesuitas, lo colonizado por los jesuitas, ponían nombre de santo, San Cosme y Damián, y así sucesivamente, San Pedro, y así. Los inicios fueron difíciles para los sacerdotes. Hasta inclusive los sacerdotes se negaron en aceptar de que los indígenas eran personas. Decían que eran animales, que no tenían alma, hasta que se hizo un concilio, un encuentro de sacerdotes en Lima, Perú, en donde cambiaron esa visión sobre los primitivos, sobre la visión del indígena. Se dijo que eran seres con alma que merecían la evangelización. Y se reconoció también la utilización de la lengua, la importancia de la utilización de su lengua para poder colonizarlo, y así también ir practicando la religión que traía los conquistadores, que era la religión católica de aquel entonces, ¿verdad? Entonces, y así fue que el conquistador tuvo que aprender la lengua del conquistado para difundir la fe cristiana. Y en consecuencia surgieron las primeras gramáticas y catecismos en guaraní. Desde luego que con caracteres tomados de los alfabetos conocidos en esa época, que sería el latín y el español en sí, ya que el guaraní constituía una cultura ágrafa, o sea que no tenía letras, solamente se hablaba, no se escribía. Entonces la gramática del padre José de Anchieta fue la primera cartilla utilizada por los franciscanos y jesuitas, ¿verdad? Muchos de los cuales se convirtieron en guaraniólogos, ¿verdad? Los sacerdotes se convirtieron en guaraniólogos o estudiosos del guaraní, como por ejemplo Antonio Ruiz de Montoya, Luis de Bolaño, Pablo Restivo y otros, ¿verdad? Los sacerdotes franciscanos, ¿verdad?, jesuitas, mediante su conocimiento del guaraní, con la ayuda de los aborígenes,
criollos y mestizos procedieron a la expansión de la población. Y ya habíamos mencionado que ellos fundaban pueblos, ¿verdad? Entonces ahí hubo la conquista y la colonización. Conquistaron porque le conquistó, o sea que empezó los guaraníes, empezaron a acercarse más a los conquistadores, a los españoles, porque ya empezaron la forma de hablar, ya eran casi muy semejantes. Entonces intentaron de conocer, entonces eso valoraron los primitivos y ahí empezó las colonizaciones. Por eso es muy importante que ya al comienzo ya le había dicho que es muy importante que nosotros vayamos aprendiendo más sobre la historia. Ñanere está insasora monguareres ñañomonguetata kuakopa ume. Kuakopa ume oñe'ẽ ñandéve hína mba'eichaitépa ñanereta ha mba'épa ojapo ñaneñe'ẽ Guarani isaso hag̃uákuri ñanereta ajépa. Época de la independencia. El guaraní fue utilizado como idioma estratégico por los patriotas que gestaron el surgimiento del Paraguay como Estado libre y soberano. En guaraní fue que los conspiradores Yegro y Caballero tramaron la liberación secreta del yugo español, reunido con otro patriota en la residencia de la familia Martínez Sáenz, hoy conocido como Casa de la Independencia, ¿verdad? En lengua guaraní también se dijo el santo y seña que abrieron las puertas del cuartel de la Ribera en la magna noche del 14 de mayo de 1811, en la que los patriotas intimaron al gobernador Bernardo de Velasco y Huidobro. Si bien se sabe que el santo y seña fue hecha en guaraní, lastimosamente dicha expresión no registra la historia. Entonces es importante que nosotros empecemos a conocer más, ¿verdad? La Junta Superior Gubernativa utilizaba el español y el guaraní para dar a conocer sus resoluciones, utilizando el pregón como medio de publicidad. Así, por ejemplo, el 17 de julio de 1811, los habitantes de San Ignacio Guazú fueron citados después de la misa mayor en la plaza para que oyeran el informe de cómo se estaba yendo, cómo se estaba manejando el país. Y fue dada en castellano para los españoles y en guaraní para los indios y mestizos. Pero el idioma guaraní acontece un raro fenómeno muchas veces, como se verán en la misma persona que lo utilizaron en un momento para la liberación, para ser un país libre y soberano. La misma persona que lo utilizaron empezaron a crear, a negar, reniegan contra el guaraní, y los patriotas Yegro, Caballero y de la Mora, quienes constituyeron la Junta Superior Gubernativa en 1812, fundan una sociedad patriótica literaria, cuya instrucción para maestros de la escuela de primaria de la primera letra, ¿verdad? Según su artículo 35 se lee: una de las cosas que más habrá de cuidar el maestro es que se hable castellano, desterrando el idioma guaraní o el idioma nativo. Declara la guerra al guaraní, según dice al respecto Antonio López de Cook, que en donde son estudiosos también del idioma, ¿verdad? O sea que el guaraní no es la primera vez, ni posiblemente no será la última, ¿verdad?, que tienen detractores dentro, hasta inclusive la misma persona que lo utilizan, después reniegan y se levantan contra él. Sucedió en la época de la independencia. Primeramente se utilizó para decirle el santo y seña, luego se tuvo la independencia y luego se fundó una sociedad patriótica literaria en donde se tenía que enseñar solamente el guaraní, o sea que el castellano, y desterrando así el guaraní.
Apeño que tata cuaco me aveina Francia o Sambujú Unguare ñaneneta Paraguay. Este poiko ni en Guaraní este po llevura ni en Guaraní ñande abe ya shaina na ñamumbe pai ba pa ya po pajikwe poiko ni en Guaraní pa me upearente ñande ñamungueta ya hau bebendo pai peño mongueta heteiterei bemba ko kuripea árabe lleva pero pesa veña de yikwa ya habo bebe katuben ba aceite pañane ni Guaraní oye puru ara pa uneje ya habo lleva. La época de Francia, del doctor Francia, una decisión importante del Congreso fue la aprobación de un reglamento de gobierno. Se hizo un reglamento de gobierno porque después de la independencia no se tenía un reglamento de cómo se debería de llevar la conducción del país, no se sabía cómo hacerlo. Y entonces el gobierno dispusieron que se tenga 2 cónsules que se denominan de la República del Paraguay, constituyéndose así en el primer pueblo que declaró enfáticamente su independencia absoluta. Uno de los cónsules fue el doctor Gaspar Rodríguez de Francia, quien más adelante se autoproclamó dictador perpetuo. El dictador cerró todas las fronteras realmente del país para evitar todo intercambio sociocultural económico. Solo hasta cierto punto. El país se autoabasteció, se llenó su arca. Desde el punto de vista cultural, si bien es cierto que los colegios secundarios cerraron sus puertas por falta de profesores, pero así la escuela primaria mantuvieron abiertas sus puertas y los maestros eran los que mejor paga tenía en aquella época. Los instrumentos musicales que se creían enmudecidos tampoco en esa época, porque se creó una banda de músicos en donde todos tenían nombre y apellido en guaraní, tales como Aguaú, Guiraverá, Guaracayú, Taparí, Cumá, Amberé, Guaratá y muchos otros. Lo más digno de destacar en este punto, desde el punto lingüístico, es posiblemente este aislamiento que sometió Francia al país radique la sobrevivencia o la supervivencia del idioma guaraní como lengua nativa, que como otro idioma no ha sucumbido, ¿verdad? No ha desaparecido en América, porque nosotros siempre hasta ahora, y es por ello que nosotros estamos estudiando en este mismo instante. Por eso es muy importante los conocimientos sobre la historia. El mismo presidente, o sea que el mismo cónsul, el dictador en sí ya ahora, cónsul al principio y luego dictador, el mismo utilizaba el guaraní para comunicarse con sus pares de la frontera, para que en un momento dado caiga en manos escribía cartas, ¿verdad? Y escribía en guaraní porque era un excelente escritor, escribía perfectamente el guaraní. Puede decirse también que en la época en esta época de Francia, ¿verdad?, corresponde el mérito de haberse gestado el primer himno nacional en guaraní, escrito por Atanasio Rolón, poeta y guitarrista de Caraguatá, ¿verdad? Estos son los que ha ocurrido en cuanto a lo que compete a nuestro idioma. De hecho que existe muchísima cosa más, ¿verdad? Por eso es importante, y recalco nuevamente de la importancia de estar estudiando la historia de nuestra lengua. Carlos Antonio López Osanbujura Moguare Ñanereta
Allí va. Omano Francia. Oye, ¿cómo te apetece? O sea, me quedo la año de neta. A PPT, o esa cual, y cuello, no, y cuello ya pues el Congreso Nacional, pe, ari, petensu, pues apixar, irundipap, irundipe. O ya pues cuello peteña Iguazú. A pewi once, o sea, me quedo a Carlos Antonio López, la año de neta. Bueno, ok. Época del doctor Francia. ¿Qué ha ocurrido con el guaraní? Es importante que sepamos. En 1844 el Congreso Nacional eligió un presidente de la República, elección que recayó en la persona de don Carlos Antonio López, a quien correspondió el mérito de haber fijado nuestra independencia. ¿Qué quise decir con eso? Fijado el mérito de haber fijado nuestra independencia. O sea que el Paraguay ya tuvo su independencia, se gestó, se inició en 1811. Pero hasta el momento, hasta tanto que Carlos Antonio López haya tomado la posta de la presidencia, ningún país ha reconocido al Paraguay como un país libre. Todo el mundo quería anexarlo nuevamente por decirlo, tenían todavía la esperanza de anexarlo todavía a lo que es Argentina, porque en el Río de la Plata estaba lo que manejaban, ¿verdad? Entonces, Carlos Antonio López fue el que hizo la puntapiés o sea que la terminación, o sea que ahí él automáticamente empezó a escribir una nota como presidente de la República y enviar a cada país para que reconozcan al Paraguay como un país libre e independiente. Entonces a él se le debe esa postura, el mérito de haber fijó la independencia. Pero la lengua guaraní no era la apropiada para el afán universalista de don Carlos Antonio López, en cuya época el idioma estuvo apartado, rechazado. Los alumnos eran sometidos a castigos y sanciones diversas si eran sorprendidos pronunciando palabras en guaraní. Entonces, don Carlos, además, en ocasión de abolición de los pueblos indios, ¿qué sucedió? Cambió los nombres de los pueblos, pasó al castellano. Los nombres de los que habitaban el país, los habitantes cambiaron totalmente los nombres. Por eso Caló pasó a Carlos, Perú pasó a Pedro. Eso fue. Y hasta inclusive cambiaron los apellidos. Y es por eso que solamente algunos llegaron hasta nuestro día. Conocemos y solemos escuchar este apellido Lambaré, sigue todavía, Guachiré, Yajarí, Ñamandú, Arazarí y Picaguá. Estos son los que no fueron cambiados y tenemos hasta hoy, ¿verdad? Y así sucesivamente surgen gente y personas que arrinconan nuestro idioma. Y es por eso que muchas veces, hasta inclusive dentro del estudiantado, de los compañeros de ustedes, estarán personas que no estarán de acuerdo que se enseñe el guaraní. ¿Por qué? Porque no conoce la historia. Es por eso que nosotros empezamos con la historia, para que vayamos conociendo mejor y para que empecemos a amar lo que es lo nuestro. Y que es algo muy, muy lindo y trae sabiduría, conocimiento, nos trae saber un idioma, nunca entorpece, al contrario, enriquece. Bueno, hemos llegado al término de nuestra clase de hoy.
y por ahí te siempre que tus abuelos ni me llegué pese a cuyo ñon die cuarire anga yo topa yeta anga ambue ara poco indebe lleva ñaño mongueta beta ya jabo allí kwa beta ya jabo ba epa hoy coña neñe en guaraní reje pa un japa un reje ya jabo lleva pues anga ñaño mongueta yeta hina sobre la historia de la lengua guaraní, porque nosotros llegamos hoy hasta la época de Carlos Antonio López. ¿Qué ha sucedido? Nos sobra todavía para empezar a adentrar un poquito época de Francia, ya dimos a época de Carlos y ahora tenemos que entrar a la época del hijo de Carlos, que sería el mariscal Francisco Solano López, en la época de la guerra de la Triple Alianza, y también después estaremos hablando de la posguerra de la Triple Alianza y luego entraremos a hablar de la época de la guerra del Chaco. También nos sobra después la época actual, nuestra época actual, lo de ahora. Que ha sucedido con el guaraní. Y ahí en la segunda clase, después del desarrollo de esto, en la segunda clase estaremos terminando lo que compete a la historia, lo que ha sucedido con el guaraní durante este transcurso del tiempo. Éxito y bendiciones. Ya yo llegué bebé hañaño ñaño hendu llegué bebé copa un bebé. Siempre arori ha nyande jara tapendero wasa tome epeme uia poa te sain hambora juañete tau peisa.